Buenas a todos y bienvenidos, hijos de rock and roll. En este vídeo os hablo de la importancia del lastre, cómo influye la física en el comportamiento del coche y cómo la náutica me va a ayudar a explicar la teoría que he podido desarrollar en competición. Mi nombre es Emanuel Torres, este es el canal Torres Lot y si queréis ver el vídeo, ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, quiero comenzar el vídeo agradeciendo a quien me enseñó esta teoría y que también lo usa en la práctica, por supuesto, que es David Torregrosa, más conocido en el YouTube por Inglorious Pistard. Os dejo por aquí el link para su canal y bueno, y vais a ver que tiene unos vídeos muy didácticos y muy interesantes para aplicar cosas a la competición y que funcionan de maravilla. Bueno, dicho esto, me valgo de la náutica para explicar el efecto que se busca con la forma de lastrar. El lastre es algo muy importante porque determina mucho cuando tenemos una carrocería muy ligera. Puede llegar a ser un beneficio muy grande tener un lastre grande que colocar en una situación en el coche, porque en la medida de lo posible lastrar tanto peso puede volverse beneficioso según en dónde se coloque y cómo se coloque. Yo voy a explicar cómo lo hago y nada, a ver si queda claro. Bueno, vamos a poner que esto es un barco, la línea de flotación es esta línea que se marca por aquí, ¿vale? Y tenemos vela, y entendemos que este yate, pues bueno, es otra alternativa a seguramente un motor de gasoil o cómo funcione el barquito este. La cosa está en que las fuerzas que genera el viento sobre las velas y a través del mástil, con ello es con lo que se mueve el barco, pues generan una serie de fuerzas que puede desestabilizar el barco. Entonces para ello tienen una quilla con bulbo. Esto puede ser un ejemplo, porque no se ve un barco de competición, puede ser un ejemplo, como digo, muy normal y corriente, pero si pasamos a esta siguiente página, podemos ver incluso un barco de competición en el que está todo reglamentado, hasta el peso que pueden tener. He estado leyendo y os dejo el link en la descripción del vídeo sobre el artículo más que interesante, que puede estar comprendido entre 2.500 kilos y 3.000, o sea, 2,5 toneladas o 3 toneladas. Y que está limitado porque lo que hacemos descolgando el peso debajo de la línea de flotación, al final lo que conseguimos es bajar el centro de gravedad del propio barco. Vamos a suponer que sin el bulbo el centro de gravedad puede estar aquí, dado la altura y peso del mástil, por poner un ejemplo, o aquí, en esta zona, y bajando esta quilla hacia abajo y con este bulbo, pues lo que hacemos es que si el centro de gravedad sin él está aquí, pues termina estando a lo mejor aquí, lo que le va a suponer al barquito pues manejar mejor todas las fuerzas que ejerce sobre las velas, el mástil y bueno, aquí cambiar de dirección, no sé si le ayudará a cambiar de dirección mejor, pero en los coches sí es interesante porque en un coche contra más bajo esté el centro de gravedad, creo que suena esta carrocería y hoy vais a saber por qué en el anterior vídeo del montaje os pedí que no eliminarais ese tetón. Creo que ya podéis averiguar por dónde va la cosa. Bueno, pues la teoría es que en un coche, contra más bajo esté el centro de gravedad, digamos que el centro de gravedad está por aquí, X, por la altura que tiene el alerón, las piezas, etcétera, o aquí mismo, podemos decir, bueno, pues lo que tratamos de hacer es llevar el centro de gravedad lo más bajo posible, porque de esta forma el coche tenderá a cambiar de dirección más fácilmente al no tener que lidiar con un peso
más alto en la carrocería, un centro de gravedad alto. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Unos plomos de pesca que he comprado por AliExpress. Creo que ya se parece la forma graciosa con la que he querido buscar el parecido. Pero bueno, lo de la forma es lo de menos. De hecho, casi pienso que es mejor un cilindro. Pero como fue la primera idea que adopté y he trabajado en ella, pues os enseño la primera idea. Voy a pegar con un poco de B7000 una tarjeta de crédito en la zona que más o menos... Esto es solo para que no se caiga, luego lo retiraré. En la zona que creo que más o menos nos va a caer el bulbo. La intención es dejar todo el peso con el que tenemos que lastrar la carrocería lo más baja posible. Entonces, el reglamento Master Lot dice que la carrocería de un LMP tiene que estar en 17 gramos y que para ello se puede llegar al peso mínimo mediante dos técnicas. Una es con lastre, plomo, o otra incluyendo un kit de luces que formará parte del peso de la carrocería. Por lo tanto, vamos a meterle peso, luces más adelante. Igualmente las luces, yo también le coloco aquí el chip que hay para las luces, para poner los LEDs, el efecto de frenado, que parpadee en medio de la noche para encontrar el coche y las diversas funcionalidades que tiene. Lo que vamos a tratar ahora es de lastrar la carrocería adaptando el plomito para que dé los 16, no los 17, los 16 con algo largos y ahora os explico el porqué. El motivo de estas dos básculas es para enseñaros que hay diferencias entre ellas y la cuestión es para que veáis que hay que tratar de salvar la diferencia de nuestra báscula con la del verificador, es decir, con quien va a verificar que nuestra carrocería da el peso mínimo. Lo que se trata es de buscar más precisión y para ello os recomiendo una báscula que tenga 3 dígitos después de la coma. Aquí vais a ver, esta báscula da 14.250, 265 y esta que es un poco más sensible nos da 13,51. Esta diferencia que habéis visto la vamos a tratar de salvar lastrando la carrocería. Si el reglamento dice que a 17, vuelvo a repetir, pues nosotros vamos a cargar 16,97 gramos. De esta forma, esas 3 centésimas, ahora os cuento cómo las vamos a recuperar. Lo primero que voy a coger es un maneral, un juego de brocas y el calibre para medir, poniéndolo a 0, para medir la broca que debemos seleccionar, que es un poquito superior a lo que mide el vástago de aquí. Bueno, tenemos 2,88, pues con una broca que dé 2,9 nos puede bastar. Recordar que todas estas herramientas están disponibles en la descripción del vídeo y si no lo están, pedidlo en un comentario y lo subo. Bueno, 2,78, 2,88. Vale, pues vamos a abrir con esta broca el agujero 2,88 en el plomo. Vamos a buscar más o menos el centro. Y vamos a ir moviendo el temita. Si estáis pensando en haceros este coche, os dejo por aquí el link del montaje de la carrocería y poco a poco en una lista de reproducción como va teniendo ya casi cualquier coche que va saliendo en el canal y que poco a poco pues iré alimentando con vídeos de ese coche en concreto. Bueno, ya tenemos ahí un pequeño agujero, vemos si entra o no. Vale, entra un poquito forzado, así que vamos a subir el diámetro una décima más. Vale. Sigue sin entrar todo lo fácil que yo quisiera.
Vamos a pasar la broca un poquito más por el contorno de las paredes, haciendo fuerza para los laterales. Vale, a ver si ahora mejor. Perfecto, ahora sí entra y sale con cierta facilidad. Ahí está. Perfecto. Vale, pues ahora lo que vamos a buscar es eliminar plomo. Yo tengo por aquí una cizallita hasta que nos dé el peso deseado. Vale, eliminamos este mazacote y vamos a ir probando. Bueno, da igual la colocación por ahora. Vale, pues veo que me sigue sobrando medio gramo aproximadamente. $231. Vamos a ver. Vaya, se ha doblado el agujero al meter la cizallita. Vamos a repasarlo de nuevo. Así mejor. Seguimos eliminando material. Vale, ya queda poquito. A lo mejor con eso puede ser suficiente. Vale, justo lo que yo quería. Eso es aproximadamente... Bien, perfecto. Perfecto, vale. Os explico el siguiente paso. Volvemos a rectificar el agujero para que vuelva a entrar bien el temita. Ahí está. Tenemos por aquí los tornillos de basculación. Y ahora esto es muy sencillo. Lo que vamos a tratar de buscar es colocar un poquito de adhesivo B7000 aquí en el tetoncito y colocar el chasis. Vamos a ver que quede más o menos a la altura el tetón. Si nos guiamos un poquito, que quede un poco a la altura de la tarjetita. Vale, bien. Ahí lo veo bien. Ahora tope en la tarjetita y esa será la distancia que va a estar del centro más bajo del coche. Entonces, vamos a añadir aquí un poquito de B7000. Perfecto. Vamos a colocarlo en el sitio. Y lo vamos a dejar en el extremo más bajo. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos es que la tarjeta empuje, que ya lo está empujando, ya está tocando. De esta forma nos vamos a asegurar, vale, que queda centradito. Vuelvo a sacarlo otro poco, que quede bien centrado. Y ahora sí, voy a cerrar el coche. Vale, y ahora la vamos a dejar secar. Y mediante el agujero, si podemos quitar el eje delantero, mediante el agujero que deja el propio eje delantero, podemos revisar que quede lo más centrado posible el lastre. Veo que a mí se me ha movido un poco, aunque no lo voy a poder enseñar por la cámara, o eso creo.
A ver si se consigue ver. No, yo creo que eso no se va a ver. Pero bueno, el tema está en que está ahora mismo descansando encima de la tarjeta. Si no descansas encima de la tarjeta, pues le hace un poco de fuerza para abajo, porque esa es la intención, que descanse encima de la tarjeta. Y que eso nos sirva de galga para que a la hora de quitar la tarjeta se quede a esa altura del chasis. Bueno, yo creo que lo tengo más o menos. Inclusive cuando esté todavía sin secar del todo, podemos intentar corregirlo un poco de aquí a unos minutos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, inclusive las carrocerías más valoradas en GT suelen ser las Black Arrow y es literalmente por un motivo de peso. Como decía antes, esto le da un juego a la preparación del coche que es muy importante. Yo he visto chasis muy bien preparados a los que les he puesto mi carrocería por estar lastrada así y sacar realmente el rendimiento del chasis, y otras carrocerías de GT sobre todo porque juegas con más peso. Una carrocería de Black Arrow pesa en torno a unos 14 gramos y medio, como mucho 15. Depende también si lo has llevado a pintar, si el pintor lo ha cargado demasiado, pero bueno, generalmente ronda esos valores. Entonces tienes más de 4 gramos, cuando aquí a lo mejor hemos calzado poco más de 2 y algo. Entonces, en esa diferencia, el saber colocarla bien, disponerla bien en el coche, puede marcar mucho, mucho la diferencia. Bueno, ya tenemos nuestro plomito en su sitio, medio seco, he abierto, como estaba diciendo, lo he corregido un poquito y nada, ahora ya sí lo veo perfectamente recto de un tetón a otro y se queda en esta posición. Ahí se puede ver lo bajito que está. Vale, vamos a ver el peso que ha ganado con el adhesivo. Y este es el peso total de la carrocería. Entonces ya tenemos el peso lo más bajo posible que podemos y lo que nos va a permitir no tener ni una décima más de gramo de lo que exige el reglamento es cuando vayamos a la carrera, a la zona de verificación, vamos a poner nuestra carrocería en la zona de pesaje y mediante B7000, por ejemplo, vamos a añadir lo que falte para llegar a los 17 gramos. Un pegotito por aquí, por ejemplo. Y de esta forma iremos incrementando el peso hasta llegar a los 17 gramos. Ahora quitamos la tarjetita de aquí, limpiamos el B7000, que ya veis que ha saltado ya. Y de esta forma tenemos el peso lo más bajo posible que puede ocupar en la carrocería, sin que estorbe en nada, centrado y descolgado. ¿Por qué descolgado? Incluso desde una de las partes más altas, que no lo he contado. Porque de esta forma tenemos un efecto de palanca que hace el mismo péndulo, ¿no? Donde está, igual que en el barco que había mostrado al principio, y esto incrementa un poquito la sensación de bajar el centro de gravedad. Quiero insistir que estos son pruebas que yo he visto y he sacado conclusiones con el tiempo. Prueba-error, como todo el mundo, y quien más, quien menos, pues sepa probar y intentar ver estas pequeñas cosas. No tiene por qué ser la verdad. Yo lo único que os puedo invitar es que hagáis vuestras pruebas. Hay gente que lastra en los laterales del coche, lo más bajito posible, también sin que estorbe nada. A mí lo que mejor solución me ha dado siempre ha sido esto. Desde que me lo enseñaron, no corro de otra forma, siempre descuelgo el peso y es lo que mejor me va. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude en vuestras preparaciones y nada, hasta el siguiente vídeo.